Niños, trabajamos con el cuaderno de comunicación. Escribe un texto de opinión sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Nuestro propósito será escribir un texto de opinión sobre los beneficios y riesgos del uso que actualmente le estamos dando a las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Empezamos leyendo el diálogo establecido entre Patty y su mamá. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas del uso de las tecnologías? ¿Tú qué opinas? Le pregunta la mamá. Y Patty le dice que después de analizarlas le han surgido más ideas que le podrían servir para aprovechar mejor las TIC. Entonces le pregunta, ¿qué te parece si escribo lo que opino? Recuerda que un texto de opinión tiene como fin expresar un punto de vista sobre un asunto que se conoce, basándose en argumentos respaldados en el análisis de información de fuentes confiables. Para eso debes tener en cuenta que todas las opiniones merecen respeto y por lo tanto no se debe intentar imponer las ideas propias. Lo más aconsejable es dialogar para llegar a consensos. Patty se comprometió con su mamá a escribir un texto con su opinión sobre los beneficios y riesgos del uso que actualmente le damos a las tecnologías de la información y la comunicación. Para eso, consulta con su hermano Gerson sobre cómo redactar su escrito y por dónde empezar. Gerson le indica lo que tiene que hacer Patty para escribir su texto de opinión. Platicando con su hermano, Patty recuerda los 3 pasos que debemos seguir para producir un texto. Primero se planifica, luego se textualiza, es decir, se escribe el texto. Luego se revisa y se corrige para finalmente publicarlo. Al igual que Patty, también tú tendrás que planificar tu texto de opinión. Por ejemplo, Patty le pregunta a su hermano, ¿por qué es importante pensar en quién va a leer el texto que escribimos? Y Gerson le responde que es importante para saber lo que vamos a decirle y qué lenguaje vamos a utilizar. Porque es muy diferente escribir para un niño que hacerlo para un adulto. Escribir para tu profesora que escribir para tus compañeros. Tienes que saber qué decirle, qué lenguaje utilizar. Con las precisiones que Patty recibe de su hermano, va a planificar su texto y tú también puedes guiarte. Tenemos en esta tabla la planificación de escritura de nuestro texto de opinión. Vamos a determinar para qué escribiremos. ¿Eso quiere decir cuál será nuestro propósito? Escribiremos, en este caso, para expresar una opinión sobre los beneficios y riesgos del uso que actualmente le damos a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿A quiénes estará dirigido nuestro texto? Es decir, ¿quiénes serán nuestros lectores? Estará dirigido a mis familiares, a mi profesora y a mis amigos. Entonces, utilizaré un lenguaje formal. Vamos a planificar el contenido de nuestro texto. Como es un texto de opinión, será un texto argumentativo. Entonces vamos a estar pensando en el título. El título va a tener mucho que ver con el tema de nuestro texto. El tema de nuestro texto será opinión sobre los beneficios y riesgos del uso que actualmente les damos a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y qué ideas vamos a poner en cada parte de nuestro texto? Recuerda que el texto argumentativo en el inicio presenta una tesis. En el desarrollo presenta argumentos que defienden esa tesis. Y en el cierre presenta una conclusión contundente de todo el texto que se está presentando. Entonces, en el inicio, ¿cuál es nuestra opinión? Por ejemplo, yo podría escribir sobre que debemos usar las TIC de manera responsable para evitar los riesgos que trae consigo. En el desarrollo yo diré que no podemos evitar el uso de las TIC en nuestra vida porque son absolutamente necesarios en la actualidad.
También escribiré argumentos que hablen sobre sus ventajas y otros que hablen sobre los riesgos cuando nosotros utilizamos de manera inadecuada las tecnologías de la información y la comunicación. En el cierre tendré que dar un mensaje contundente, una conclusión final que resuma todo lo que he dicho en mi texto desde el título. Para escribir tu texto, ten en cuenta estos aspectos importantes. Debes emplear recursos textuales. Por ejemplo, párrafos breves, cortos, que sean entendibles. Utilización de conectores. Puedes hacer preguntas para tu lector. Y también emplear recursos gramaticales. No te olvides del uso de las mayúsculas, las tildes, los signos de puntuación, etc. En el paso 2, llegó el momento de textualizar, es decir, de escribir tu texto de opinión. Ten en cuenta todo lo que has planificado. No te olvides también de las orientaciones de esta tabla. Luego, escribe tu primer borrador. A continuación te vamos a presentar una estructura básica para que puedas escribir tu texto de opinión. Recuerda que lo primero que escribas podrá ser corregido y mejorado luego. En este esquema vamos a escribir nuestro primer borrador. En primer lugar, escribiremos un título adecuado. Luego, una introducción que presentará nuestro tema. Luego, nuestra opinión o nuestra tesis que vamos a defender. En el desarrollo, escribiremos argumentos que justificarán nuestra información sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos que tener en cuenta lo que ya hemos trabajado en actividades anteriores de esta experiencia. Y en el cierre escribiremos una conclusión contundente resumiendo nuestra opinión y nuestros argumentos. Ahora te voy a dar un ejemplo. Recuerda que solo es una idea que te doy, que no es la tarea que tú vas a presentar tal cual como está. El título podría ser Usa las TIC de manera responsable. En la introducción para presentar mi tema digo, en la actualidad, el uso de las TIC se ha convertido en algo primordial para la comunicación, indispensable para ampliar nuestros conocimientos, un recurso que nos permite acceder a actividades divertidas, pero a la vez un peligro cuando son usados de manera irresponsable. Luego escribo mi tesis. Opino que hacer un uso responsable de las TIC significa utilizarlos a nuestro favor, para nuestro beneficio. De esta manera, evitamos los peligros que pueden ocasionar. En el desarrollo, escribiré mis argumentos que justificarán mi opinión. El uso responsable de las TIC nos permitirá aprender de manera significativa con variados recursos motivadores antes de caer en la distracción inútil. Nos permitirá obtener información que ampliará nuestros conocimientos antes que perder nuestro tiempo con contenido no adecuado. Nos permitirán interactuar en salas virtuales con personas confiables antes que contactarnos con otros que pueden dañar nuestra salud e integridad. Nos puede permitir emprender negocios, blogs educativos, etc., que influenciarán en nuestra calidad de vida, generándonos ganancias y o mayor preparación. Nos permitirá evitar la información incorrecta entre la diversidad de fuentes que podemos encontrar, de manera crítica y reflexiva, porque la tecnología no debe pensar por nosotros. Tenemos capacidad de reflexionar sobre la información que nos presentan las TIC. Para hacer uso responsable de las TIC es necesario establecer normas de uso consensuadas en familia, de tal manera que podamos ayudarnos cuando estamos cayendo en distracciones y reconsiderar nuestro comportamiento. Y en el cierre escribiré la siguiente conclusión. Por todo lo mencionado, afirmo que el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento debe ser responsable, de tal manera que nos apropiemos de las ventajas y evitemos los riesgos. Entonces seremos nosotros quienes nos hagamos responsables de nuestro bienestar y no ser influenciados de manera negativa. Al momento de escribir,
ten en cuenta que tu mensaje principal será tu opinión que vas a dar sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Esa tesis será tu mensaje principal. Tu texto debe ser coherente, es decir, que tus argumentos deben estar relacionados a tu opinión, deben defender a tu punto de vista. No te olvides que debes opinar sobre las TIC, sobre sus beneficios, sobre sus riesgos, reportar por qué es adecuado o inadecuado usarlo de manera responsable. Además, debe tener un orden lógico. Las ideas deben estar concatenadas y relacionadas entre sí. Tu texto debe mostrar cohesión. Para eso utilizas los conectores. Considera también los 3 momentos diferenciados que debe tener tu texto: el inicio, el desarrollo y el cierre. Además, tu lenguaje, ya te dijimos que debe ser formal. Además, debe ser sencillo y comprensible para todos los que van a leer tu texto. En el tercer paso, tenemos que revisar. Comparte tu escrito con uno de tus familiares y que te revise. Pídele que te dé sugerencias, que te brinde apoyo, algunas precisiones, algunas correcciones que tienes que considerar para mejorar tu escrito. Una vez que hayas recibido las sugerencias, verifica también que hayas empleado adecuadamente algunos párrafos, algunas preguntas, los conectores. Revisa si estás empezando con mayúscula, si has puesto correctamente los puntos, las comas, etc. Este texto que hemos escrito necesita ser revisado. Tal vez hay incoherencias e incongruencias en alguna parte de todo lo que hemos escrito. Finalmente, vas a reflexionar sobre lo aprendido. ¿Qué aprendiste al escribir tu texto de opinión? ¿Cómo te has sentido argumentando tu opinión? ¿Tu opinión coincide con la de tus familiares o es diferente? ¿En qué coinciden? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué es importante compartir las opiniones relacionadas con temas de tu interés? Una vez respondidas, has terminado tu tarea del día de hoy.